Hola, hola, muy buenas con todos, que Dios los bendiga, siendo hoy día martes 9 de junio 2020. Ya pasamos la ochentena, acercándonos a la noventena en este tiempo especial y particular a nivel mundial y a nivel del Perú. Muy buenas con todos los que se empiezan a conectar, que el Señor nos llene de Él, de su presencia, y que todos juntos podamos ser bendecidos aprendiendo la palabra del Señor, reafirmando nuestra necesidad de ser alimentados por nuestro Dios a través de su palabra. Estamos hoy día reunidos para estudiar juntos el libro de Apocalipsis, así que por favor acompáñenme, los que tengan sus Biblias a la mano, o no sé si Biblia virtual, ahora que todo se hace de manera virtual y por internet, por favor tengan sus Biblias a la mano. Vamos a ir juntos a Apocalipsis capítulo 4. Pero antes de empezar, quería mencionar algunas cosas con respecto a lo que habíamos visto anteriormente. Ustedes recordarán, los que nos han estado siguiendo, que desde el capítulo 1 hicimos bastante énfasis en señalar que Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo. Ese es en realidad el nombre de este libro, la revelación de Jesucristo, revelación, algo que ha sido puesto de manifiesto. Por lo tanto, Apocalipsis es un libro abierto, un libro manifestado para que sepamos lo que va a suceder pronto. El Señor, nuestro Dios, nos hace partícipes de su plan final para la humanidad, para la restauración de todas las cosas y para la instauración de su reino milenial y de un estado eterno en el cual ya no sufriremos muerte, ni injusticias, ni pecado, ni enfermedades. O sea, estaremos completamente libres del pecado y de sus consecuencias. Todo eso que se viene hacia el futuro. Pero en el camino van a suceder cosas tremendas sobre nuestro planeta Tierra. También habíamos mencionado que, y siempre lo mencionaremos también, que este libro es un libro que promete bendición para todos aquellos que lean y aquellos que oigan las palabras de esta profecía. Y a los que ya están conectados y a los que escuchen después, vean después el video, quiero preguntarles, ¿quién quiere ser bendecido? Pues todos los que quieran ser bendecidos sean expuestos, lean, oigan las palabras de esta profecía. Entonces se presenta nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1 de Apocalipsis, el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, saludan y bendicen a la cristiandad representada por las 7 iglesias, las famosas 7 iglesias de Apocalipsis. Y luego, en el capítulo 1, tenemos una visión de nuestro Señor Jesucristo realmente como Él es, en todo el esplendor de su gloria, cuando se revela de manera majestuosa como el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Dios eterno que murió por nosotros y que nos hizo para su Padre reyes y sacerdotes. También habíamos mencionado la semana pasada, cuando terminamos el capítulo 1, en la sesión anterior, que en Apocalipsis 1:19 tenemos una clave que nos ayuda para bosquejar, para esquematizar el libro de Apocalipsis, y divide este versículo, Apocalipsis 1:19, divide todo el libro de Apocalipsis en 3. Si lo recapitulamos y lo vemos un ratito, vamos en nuestras Biblias, Apocalipsis 1:3, nuestro Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Primero, escribe las cosas que has visto. Segundo, escribe las cosas que son. Y tercero, escribe las cosas que han de ser después de estas. Entonces, las cosas que has visto son, en el capítulo 1, toda la visión que tiene el apóstol Juan de nuestro Señor Jesucristo glorificado. Luego, la segunda parte del libro de Apocalipsis, escribe las cosas que son. Las cosas que son es el tiempo actual. El tiempo actual, desde la época de los apóstoles hasta nuestros días, es la era de la iglesia, la era de la gracia, lo cual está representado por las cartas o el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Las 7 iglesias representan a la plenitud, a la totalidad de la cristiandad. Y en los capítulos 2 y 3, representada la iglesia en su totalidad, es el tiempo
que transcurre desde el día de Pentecostés, en la época de los apóstoles, hasta que sea el rapto de la iglesia, evento que todavía no se ha llevado a cabo y por lo tanto aún continuamos en el presente en la era de la iglesia. Y por eso cuando se dice y escribe las cosas que son, eso representa al capítulo 2, al capítulo 3 de Apocalipsis, y es el tiempo de la iglesia. Pero luego hay una tercera etapa que es tan importante que abarca casi todo el libro, casi todo el resto del libro de Apocalipsis. Al final de Apocalipsis 1:19, el apóstol Juan le dice, nuestro Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan, y escribe las cosas que han de ser después de estas. Las cosas que han de ser después de estas. Es decir, los eventos futuros. Y la frase después de estas, habíamos comentado que era la palabra griega metatauta. Los eventos futuros que sucederán después de la era de la iglesia. Escribe las cosas que han de ser después de estas. ¿Después de cuáles? Después de los eventos de la era de la iglesia. Después de los eventos del capítulo 2 y 3 empieza la profecía sobre los tiempos futuros. Todo lo que está desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, y aquello que nos va a abocar nuestro estudio de aquí en adelante, mientras recorremos la profecía del libro de Apocalipsis. Es decir, las cosas que van a suceder después de estas, los eventos futuros, sucederán inmediatamente después del rapto de la iglesia hasta el futuro eterno, hasta el estado eterno. Para los que recién nos comienzan a acompañar a partir de hoy, sepan que tienen disponibles los videos de las enseñanzas previas, tanto del capítulo 1, de la primera y segunda parte del capítulo 1, y también las enseñanzas del capítulo 2 y 3 contenidas en el mensaje de Cristo a las 7 iglesias de Apocalipsis. Todo eso lo encuentran aquí mismo en la página de Gracia Calvary Chapel en Facebook, o si no en el canal también de la iglesia, en el canal de YouTube, con el nombre de Gracia Calvary Chapel. Ahí también ya están subidas y ordenados todos los mensajes previos que hemos realizado. Con eso se pueden poner al día, pero no hay problema, empalmamos a partir de aquí. Entonces, en Apocalipsis 1:19 se le dice a Juan con respecto al futuro que escriba las cosas que han de suceder, es decir, tiempo futuro, después de estas, metatauta. Y metatauta es la palabrita clave, es la palabrita que no nos debemos olvidar. Por ahí algunas personas, queridos hermanos conocidos, que han estudiado antes también el libro de Apocalipsis, siempre mencionan la palabrita metatauta, recordando esta palabra griega, que es a su vez una palabra compuesta de dos palabras, metatauta, meta, que significa después o más allá de, y tauta, estas cosas, metatauta, después de estas cosas, los eventos futuros. Y esta palabra clave de Apocalipsis 1:19 es la palabra que nos dará la pauta para darnos cuenta que estamos ingresando a la sección del libro que abarca los eventos futuros. Entonces, estos eventos futuros habíamos mencionado que sucederán después de la era de la iglesia, a partir del rapto de la iglesia en adelante. Tan clave es esta palabra metatauta que a partir de ahora, cuando empecemos a leer el capítulo 4, vamos a ver que en el versículo 1 del capítulo 4, que ustedes ya pueden ir poniendo en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 4, que es lo que vamos a ver el día de hoy, la primera parte del capítulo 4. En el mismo versículo 1 encontramos dos veces esta palabra metatauta, y ahí en un momentito ya lo vamos a ver. Vamos a hacer una oración y vamos a entrar de lleno a Apocalipsis capítulo 4. Bendito Señor Dios, todopoderoso Padre nuestro, te damos gracias y nos postramos ante ti con recogimiento, reconociendo que tú, Señor, eres infinitamente poderoso, infinitamente bueno, amoroso, misericordioso, y que a través de tu Hijo Jesucristo nos has atraído hacia ti. Y tu Hijo Jesús lo hizo todo, por salvarnos, por rescatarnos, por darnos vida eterna, y ahora por darnos la revelación a través del libro de Apocalipsis, para que sepamos, para que no ignoremos las cosas que van a suceder.
Te damos gracias, Señor, porque cuando tú nos muestras en tu palabra lindas promesas de bendición, nosotros nos gozamos. Pero cuando nos muestras en tu palabra circunstancias difíciles que van a suceder, son advertencias que nos deben ayudar a enmendar rumbos. Ayúdanos, Señor, a prestar atención, a leer y a escuchar y a guardar las palabras del libro de esta profecía. Te entregamos este estudio y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 4 desde el versículo 1 y empiezo a leer. Apocalipsis 4:1. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Noten, el versículo 1 del capítulo 4, al principio del versículo dice: después de esto miré. Esa frase, después de esto, es la palabra griega metatauta. Y hacia el final del versículo 4, cuando Jesús le dice a Juan: y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, también es la palabra griega metatauta. Entonces, metatauta está al principio del versículo 4, del versículo 1 del capítulo 4, y al final del versículo 1, del mismo versículo 1 del capítulo 4, la palabra metatauta. Metatauta, metatauta. Te mostraré las cosas que van a suceder después de estas. ¿Después de cuáles? Después de la era de la iglesia, después de la era de la gracia, de los tiempos presentes, que son los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Pero ahora ya entramos al capítulo 4, las cosas que sucederán después de estas. Entonces, nuestro Señor Jesús le habla a Juan, y Juan está ya empezando a describir las cosas que ve. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y eso nos da una linda esperanza por medio del apóstol Juan. Jesús nos había dicho, cuando recorrimos los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis, especialmente en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis 3, versículos 7 y 8, nuestro Señor Jesús le dijo a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y esto es lo que ve Juan ahora, una puerta abierta en el cielo. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos regala su salvación a través de su obra en la cruz. Cuando creemos en Él, cuando nos arrepentimos de verdad de nuestros pecados y le entregamos nuestras vidas, reconociendo que Él es el Señor y que Él es el único que mediante su obra nos puede salvar, entonces, cuando tenemos este reconocimiento y esta entrega a nuestro Señor Jesucristo, Él nos da entrada al reino de los cielos. Pero al mismo tiempo, cuando una persona ya tiene la salvación y ya tiene entrada al reino de los cielos, como que recibe de parte del Señor como una llave. Porque cuando un creyente comparte las palabras del Evangelio a otra persona que no es creyente, si esa persona que no es creyente se arrepiente, reconoce sus pecados y le entrega de verdad su vida a Jesucristo para reconocerlo como Señor y como Salvador, esa persona, al arrepentirse y al haber entregado su vida a Cristo, recibe el Espíritu Santo de Dios en su corazón y también ya tiene entrada al reino de los cielos, y las puertas del reino de los cielos están abiertas para esa persona. Y si esa persona a su vez predica el Evangelio a otra, tiene la llave del reino y se abren las puertas del reino de los cielos a otra persona. Entonces comprendemos que la puerta de los cielos las puertas de los cielos, o la puerta de los cielos, está abierta para todos aquellos que creen en Jesucristo y que lo reconocen como Señor, como Salvador. Jesucristo estaba con sus discípulos en Cesarea y le preguntó a ellos: ¿quién dicen las personas que soy yo? Y los discípulos contestando decían: unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres el profeta, otros dicen tal cosa, otros dicen que eres Juan el Bautista. Pero ustedes, le dice Jesús a sus discípulos, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bien, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino. Muchas personas han interpretado mal, creyendo primeramente que Pedro es la roca sobre la cual es fundada la iglesia de Jesucristo, y creyendo que Pedro es el santito que está en la puerta del cielo con llaves, y que él es quien permite quién entra y quién no entra al reino de los cielos. Y muchas veces hacen dibujitos del reino de los cielos, las nubecitas, y San Pedro con sus llaves. Pero ¿qué sucede? Jesucristo lo que le está diciendo a Pedro es que en base a ese fundamento, a ese reconocimiento que tiene Pedro de reconocer a Jesucristo como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente, eso le abre las puertas del cielo a Pedro y le abre las puertas del cielo a todo ser humano que reconozca lo mismo que reconoció Pedro. Y de tal manera que aquellos a quienes es predicada la palabra, se les da también la llave de los cielos y las puertas son abiertas. Entonces aquí en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, vemos que el apóstol Juan voltea, mira y ve una puerta abierta en el cielo. Y volviendo ahí, Apocalipsis 4.1, vemos que Juan oye una voz como de trompeta, la misma voz que le había hablado antes en los capítulos anteriores. Entonces entendemos que es la voz de Jesucristo, que le dice, sube acá. Entonces en el versículo 1 le dice esta voz, sube acá, e inmediatamente en el versículo 4.2, Juan nos sigue contando. Leamos Apocalipsis 4.2 y menciona, y al instante, ¿qué significa instante? De inmediato, en un abrir y cerrar de ojos, en el instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces vemos esto, qué importante, hacia el final del versículo 1 y comienzos del versículo 2. La voz de nuestro Señor Jesús le dice a Juan, sube acá. Y al instante, Juan dice, yo estaba en el Espíritu. Entonces vemos que Juan fue transportado por medio de una visión, de un éxtasis, de alguna manera, al plano espiritual. Y empieza a ver la escena celestial, pero una escena celestial en el tiempo futuro, porque recuerden que escribe las cosas que van a suceder después de estas. Y Juan estaba todavía en la era de la gracia, pero ahora ya entra al reino de los cielos, donde va a ser testigo de varias cosas y que las vamos a ir viendo conforme sigamos recorriendo el libro de Apocalipsis. El apóstol Pablo, por otro lado, años antes, en una circunstancia parecida, mencionó en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4. 2 de Corintios 12, versículos 2 al 4. El apóstol Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Y el apóstol Pablo explica que tuvo el privilegio, él, de haber sido llevado, arrebatado al cielo, donde estuvo, él mismo no sabe describirlo, dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero lo que sabe es que estuvo allí. Entonces, volviendo a Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 y 2, algunos estudiosos ven aquí, en Apocalipsis 4, 1 y 2, una referencia, algo escondida, pero una referencia al rapto de la iglesia. Jesús le dice a Juan, sube acá, y de inmediato Juan estaba en el Espíritu, ahí arriba en el cielo, viendo el trono de Dios. Entonces, como Juan representa a los creyentes y es llevado al cielo al tronar una voz como de trompeta, muchos piensan esto representa el rapto de la iglesia. Hay otros estudiosos bíblicos que opinan que no representa al rapto de la iglesia y que simplemente es que Juan ha sido transportado al cielo, al igual que sucedió con Pablo. Pero, sea como sea, ya sea esta una referencia directa al rapto o no sea una referencia directa al rapto, la verdad es que, de acuerdo a la revelación dada en las Escrituras, y ya vamos a ver el sustento escritural para esto, en este momento,
cuando terminó el capítulo 3 y ahora está empezando el capítulo 4, es en este momento, después de la era de la iglesia y antes de que se derrame el juicio de Dios sobre la tierra, es en este momento cuando la iglesia es sacada de en medio y se marca el inicio de los eventos futuros, el inicio de Metatauta, después de estas cosas. Y, de acuerdo a la profecía bíblica, el evento que sucede inmediatamente después de la era de la gracia o de la era de la iglesia y antes del tiempo de la tribulación, ese evento es conocido en el argot cristiano como el rapto de la iglesia. Así que, por ser este tema, la doctrina del rapto de la iglesia, un tema fundamental para las iglesias cristianas y para el concepto que tenemos sobre la escatología, sobre las profecías de los eventos futuros, es que nos vamos a detener un momento para hablar acerca de este evento. Mencioné la palabra escatología. Algunos entienden claramente lo que significa, otros de repente no, pero viene de escatos, que son cosas futuras, cosas por venir, y logos, tratado, estudio de los eventos futuros. Pero ¿de dónde sacamos los cristianos que realmente existe una doctrina del rapto de la iglesia, o que la doctrina del rapto de la iglesia sea bíblica? Primero vamos a hablar un poco acerca del momento final de esta era de la iglesia, o esta era de la gracia, representadas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, pero que también es mencionado en otros lugares de las Escrituras. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, en los capítulos 9, 10 y 11 especialmente, el apóstol Pablo nos habla con una cierta congoja acerca de Israel y del anhelo que él tiene en su corazón por la salvación de su pueblo, pero reconoce que su pueblo está cegado o que está endurecido temporalmente. Esta circunstancia, que podría parecer mala, negativa, tiene un aspecto bueno y positivo, porque el mismo apóstol Pablo nos explica que este endurecimiento temporal fue lo que permitió que el Evangelio se desperdigara, que no se quedara ahí nomás en Israel, sino que el Evangelio saliera hacia el resto de la tierra, para que los cristianos pudieran ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta difusión del Evangelio permitió que todas las naciones, los pueblos gentiles, los pueblos no judíos, tuvieran la oportunidad de ser salvos. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos 11:25, pueden ir en sus Biblias si gustan, o yo lo voy a leer de todas maneras. Romanos 11:25, el apóstol Pablo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, entendemos que Israel va a estar, que está y va a seguir estando endurecido temporalmente, mientras el Señor permite el crecimiento de su iglesia, desde la época de Pentecostés y de los primeros cristianos hasta nuestros días y hasta que sea el rapto de la iglesia. Una breve mención a la profecía del profeta Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. No lo vamos a leer ahorita, pero solamente voy a hacer una mención, donde el profeta Daniel recibe la profecía de las 70 semanas determinadas para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. El ángel le revela que están determinados para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, 70 semanas. Y entendemos por las profecías bíblicas y por el lenguaje bíblico que son 70 semanas de años. 70 semanas de años determinadas para Israel. Esto es 490 años. 7 por 7, 49, más un 0, 490 años. De esas 70 semanas, según la profecía que leemos en el capítulo 9 de Daniel, 69 semanas ya han transcurrido desde que el rey Artajerjes, en los tiempos de Nehemías, del gobernador Nehemías, o el copero Nehemías, está eso en el libro de Nehemías, desde los tiempos del decreto de Artajerjes, autorizando a Nehemías y a los judíos a que reconstruyeran la ciudad y reconstruyeran los muros, desde ese decreto
en el año 445 a.C., hasta el momento de la muerte del Mesías príncipe, habían transcurrido 69 semanas de años. 69 semanas de años transcurrieron desde el decreto de Artajerjes hasta la muerte del Mesías. 69 semanas de años, pero quedó en stand-by, quedó al pendiente una semana más de años. 7 años más quedaron pendientes. Cuando el pueblo judío rechaza a su Mesías, le da muerte y se detiene el reloj profético para Israel, la última semana profética de 7 años, la semana número 70, se queda en suspenso, se queda ahí, lista para ser tomada en cualquier momento. Se queda como en una especie de stand-by. Y al medio, entre la semana número 69 y la semana número 70, que todavía no ha sucedido, la semana de años, la semana número 70 de 7 años, en ese tiempo hay un lapso, un intervalo, y ese intervalo de tiempo es lo que conocemos justamente como la era de la gracia o la era de la iglesia, desde el tiempo de Jesucristo hasta nuestros días, hasta que termine la era de la gracia. Esta era de la gracia o era de la iglesia durará todo el tiempo que Dios tenga a bien, hasta que la última persona que Él ha determinado venga a ser salvada por creer en Jesucristo durante esta etapa de la era de la gracia. Es decir, vivimos tiempos normales y corrientes, no tan normales y corrientes ahora con este tema de la pandemia y la cuarentena, ochentena, noventena, cientena y las tenas que se vengan para adelante. Pero sin embargo, la gente vivirá, trabajará, se divertirá, hará deporte. Los creyentes cristianos adorarán al Señor, los verdaderos creyentes cristianos con fervor, otras personas por religiosidad, etcétera, etcétera. Pero va a llegar un momento que Dios sabe cuándo se va a completar el número de creyentes. Y si esa persona, la última persona que se tendrá que convertir es Periquita Pérez, entonces el día que le prediquen a Periquita Pérez y le digan que necesita arrepentirse y que necesita reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y Periquita Pérez, tocada por el Espíritu Santo de Dios, se arrepiente, le pide perdón a Dios y recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y el Espíritu Santo viene a morar en ella, y en ese momento se completa el número, suena la trompeta, y toda la iglesia cristiana es llevada, es raptada por nuestro Señor Jesucristo, que viene por su novia, por su esposa. Se lleva a Jesús a la iglesia y en ese momento empieza a correr de nuevo el reloj profético para Israel, y empieza a correr esta última semana, la semana número 70, la semana de 7 años que faltaban de la profecía del capítulo 9 de Daniel. Esa semana se reactiva y esa semana será el tiempo de la tribulación, y especialmente la segunda mitad de esta semana de años, los últimos 3 años y medio, serán los tiempos de la gran tribulación. Nuestro Señor nos da una primera pista acerca del rapto de la iglesia en el Evangelio de Juan. Vamos juntos a Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. De igual manera, si tienen sus Biblias a la mano, pueden acudir a ellas, o yo lo voy a leer. Algunos tienen las Biblias en su computadora o en su celular y rápido ponen el versículo y llegan al texto. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Dice nuestro Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Un momentito, un paréntesis por esto que ha dicho nuestro Señor Jesucristo, me parece grandioso. Jesucristo dice: ¿crees en Dios? Cree también en mí. ¡Wow! ¿Se dan cuenta cómo Jesucristo se revela ante nosotros para que sepamos que podemos creer en Él tan igual como podemos creer en Dios? Y que por medio de creer y tener fe en Jesucristo tenemos salvación y que tenemos entrada al Padre. Más adelante Jesús mismo lo dice en el capítulo 14. Pero bueno, Juan 14 del 1 al 3. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
ustedes también estén. Les hago una pregunta, amigos que están escuchando, hermanos. ¿Eres creyente? Estoy mirando si alguien pone amén. ¿Eres creyente? ¿Reconoces a Jesús como tu Señor y como tu Salvador personal? Amén. ¿Reconoces que Jesucristo es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios? Y si es así, si reconoces todo esto, ¿quién vino a morar en tu corazón desde el momento, desde el día en que creíste? Es decir, tú eres creyente, ¿quién está en tu corazón en este momento? ¿Quién está en tu corazón? Ahora, si Jesús dice que vendrá otra vez y que se tomará a sí mismo, versículo 3 de Juan 14, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Quiere decir que cuando Jesús venga por ti, se va a tomar a sí mismo porque tú estás en Él. Mejor dicho, Él está en ti, Él está en tu corazón. Y cuando Jesús venga por ti, cuando Jesús venga por mí, va a venir a tomar a su iglesia, se va a venir a tomar a sí mismo para que donde Él está, nosotros estemos con Él para siempre. Está clarísimo que el Señor viene por su iglesia. Luego el apóstol Pablo, por inspiración divina, nos revela un misterio. Y desde que empezamos el libro de Apocalipsis, hablábamos acerca de estas lecturas que nos suenan a cosas misteriosas, pero que son reveladas. Un misterio es algo que estaba oculto, pero que ahora ya no está oculto, que ahora nos es enseñado. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, la parte final del capítulo 15 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. 1 Corintios 15, versículos 51 y 53, del 51 al 53. Voy a leer 1 Corintios 15, del 51 al 53. Dice el apóstol Pablo: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ojo, miren estas palabras. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como al apóstol Juan en Apocalipsis 4.1, y oí una voz que me dijo: sube acá, y al instante estaba yo en el Espíritu, en el cielo. Aquí, volviendo, 1 Corintios 15, versículo 51, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Los creyentes cristianos entendemos claramente que el apóstol Pablo nos está revelando a través de lo que el Espíritu Santo le inspira, que vamos a ser llevados, los que estemos vivos, el día que termine el momento de la era de la gracia, seremos llevados en un abrir y cerrar de ojos y seremos transformados. Y nuestro cuerpo corruptible se volverá en un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso, a la manera del cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Pero hagamos énfasis en este hecho de lo que menciona Pablo al final del versículo 51 y al inicio del versículo 52 de 1 Corintios 15. Dice: todos seremos transformados. Es decir, todos los que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo y que le hemos recibido como Señor y como Salvador, que somos sus discípulos, sus seguidores. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Esta idea se redondea más aún en otro texto del mismo apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses. Los días lunes a las 5 de la tarde, ya no voy a decir el apóstol Iván, el pastor Iván, los días lunes a las 5 de la tarde, está enseñando Primera de Tesalonicenses. Y él va a llegar a este punto y estaremos a la expectativa cuando vuelva a desarrollar este tema tan importante del rapto de la iglesia. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, voy a leer los versículos del 13 al 18. Y luego unos cuantos versículos más del capítulo 5. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Dice el apóstol Pablo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, tú y yo y todos los que hayamos quedado hasta el tiempo en que termine la era de la gracia. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. Noten, el rapto de la iglesia es un tema para alentarnos, para estimularnos a llevar una vida de santidad y a estar a la expectativa de su venida. Continúa el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Voy a leer los versículos del 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y el versículo 9 de 1 Tesalonicenses 5, 1 Tesalonicenses 5:9, nos dice el apóstol Pablo, para nuestra tranquilidad y para nuestra seguridad. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Repito, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la ira del Señor se derrame sobre la tierra durante el tiempo de la tribulación, donde es la última semana profética del profeta Daniel, cuando el juicio y la ira del Señor se derrame sobre la tierra, la iglesia no ha sido puesta para ira, sino para salvación. Por lo tanto, la iglesia no va a estar en la tierra. La iglesia no va a estar, y comprendámoslo bien, durante el tiempo de la gran tribulación. Que los creyentes cristianos atravesaremos tribulaciones, sí. Circunstancias difíciles, sí. Que atravesaremos pruebas, sí. En nuestra vida personal, en nuestro cristianismo, en nuestra vida familiar, en situaciones que nos causarán dolor, que serán pruebas difíciles, sí. Atravesaremos muchas cosas. Pero cuando venga el tiempo del derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra, la iglesia no va a estar aquí en la tierra. La iglesia va a haber sido sacada de en medio. Y es por esto, y por un texto más que se encuentra en Apocalipsis y que en un momentito también lo leeremos, que estamos completamente convencidos de que la iglesia no va a pasar por el tiempo de estos 7 años de tribulación, y mucho menos por los últimos 3 años y medio, que son los tiempos de la gran tribulación. El tema de la tribulación y de la gran tribulación lo vamos a abordar más adelante en el mismo libro de Apocalipsis, especialmente cuando lleguemos al capítulo 6. Hace un momento habíamos mencionado a la iglesia de Filadelfia, la iglesia a la que Jesús prometió tener una puerta abierta que nadie podía cerrar, y que nos hizo recordar ahora cuando Juan ve una puerta abierta en el cielo y luego se le dice sube aquí, y estaba ahí en el reino de los cielos. A esa misma iglesia a la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis 3:10, el Señor le promete, y el Señor nos promete, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Repito, Dios le dice a su iglesia, a través de la iglesia de Filadelfia, y nos lo dice para nosotros, para la cristiandad. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, la iglesia no va a pasar por ese tiempo de prueba que será enviado por Dios para probar a toda la tierra. Te guardaré de la hora de la prueba es otra clara referencia de que Jesús nos va a sacar de la tierra cuando sus juicios sean derramados sobre la tierra durante el tiempo de la gran tribulación. Finalmente, y no lo vamos a leer, pero lo voy a mencionar simplemente, seguramente el pastor Iván también
después que termine 1 Tesalonicenses, muy probablemente desarrolle el estudio de 2 Tesalonicenses, pero el apóstol Pablo nos dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 que ya está en proceso el misterio de la iniquidad, por medio del cual se va a levantar un líder mundial, un hombre de pecado, el hijo de perdición, quien vendrá y actuará por obra de Satanás. Sin embargo, también se nos dice que este hombre en la actualidad no puede manifestarse todavía porque hay algo que lo detiene, hay algo que detiene que Satanás se pueda desempeñar a plenitud y sin restricciones, hay algo que lo detiene. ¿Qué cosa puede detener a Satanás de actuar actualmente sobre la tierra sin ninguna restricción? ¿Qué obstruye a esta iniquidad ya que se está desarrollando sobre el mundo? Jesús le dijo a sus discípulos y nos dijo a nosotros: ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. La iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. Allí donde hay creyentes cristianos, verdaderos seguidores de Jesucristo, llenos del Espíritu Santo, esos seguidores de Jesucristo, unidos como iglesia, unánimes como iglesia, somos una entidad preservante para nuestra comunidad. Las iglesias en cada ciudad, en cada lugar de la ciudad, en cada lugar del país, en cada lugar del continente, en cada lugar del mundo, las iglesias son influencias preservantes para la presencia del Espíritu Santo y para que la maldad que realmente existe no se pueda desarrollar a plenitud como se va a desarrollar conforme lo veremos más adelante entre los capítulos 6 en adelante de Apocalipsis. Pero en lo que se refiere a este hombre de pecado, también más específicamente vamos a hablar de él en forma ya desarrollada en los capítulos 6 y en el capítulo 13 de Apocalipsis. Pero cuando llegue el día del rapto de la iglesia, esta influencia preservante del Espíritu Santo en los creyentes cristianos, cuando todos los creyentes cristianos seamos quitados de en medio y llevados al cielo con el Espíritu Santo en nuestros corazones, la influencia preservante que impide la manifestación plena del hombre de pecado, esa influencia va a ser quitada de en medio, como lo dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y cuando esta influencia preservante sea quitada de en medio, entonces Satanás actuará a sus anchas y sin ninguna restricción. Imagínense lo que se viene para el planeta Tierra. Lo que vivimos en la actualidad no es nada comparado con lo que se va a vivir. Imagínense el panorama futuro si nuestro panorama actual es tan desolador, cuando la maldad está tan puesta de manifiesto, donde no se respeta la vida de los demás, donde hay gente que prefiere defender la vida de un árbol o defender la vida de un animal antes que defender la vida de un ser humano antes de que nazca, donde la gente abusa de otras personas, donde proliferan las violaciones, los asesinatos, los parricidios, los feminicidios, los homicidios y un irrespeto total por las demás personas, donde el ser humano por naturaleza abusa de cualquier circunstancia que pueda abusar con cualquier excusa. Que si eres pelado, que si eres chato, que si usas lentes, que si eres de tal color, que si eres de tal otro color. En algunos países hay racismo en contra de blancos, en otros países hay racismo en contra de negros, y en otros países, el colmo, en el Perú, personas autóctonas del Perú son racistas con otras personas autóctonas del Perú, porque unos vienen de las alturas y otros están en las ciudades. Y así hay discriminación unos contra otros, y una maldad generalizada, la corrupción generalizada en estos tiempos. En estos tiempos de la epidemia del coronavirus, se ha salido a relucir la bajeza de muchas personas, tanto en el gobierno como en la vida particular, que han empezado a lucrar con las cosas más necesarias, cosas que la gente quería buscar para su protección, para su bienestar, cosas como alcohol, papel higiénico, oxígeno, medicinas básicas como paracetamol, aspirina y cosas así, y gente acaparando, subiéndole precio, aprovechándose los demás.
si quieres lo llevas y si no, muérete. Entonces hemos visto lo más bajo de la calidad humana en estos tiempos. Imagínense, si todo eso vemos en la actualidad, ¿cómo será en el futuro cuando ya no esté la iglesia, sea sacada de en medio y la influencia del Espíritu Santo de Dios a través de la iglesia cristiana a nivel mundial ya no esté como una entidad preservante? Ahora, ¿quiénes serán raptados cuando Jesús venga por su novia, cuando Jesús venga por su iglesia? ¿Quiénes serán llevados por Jesús cuando Jesús venga por su iglesia? ¿Cuál es el requisito para que seas raptado cuando Jesús venga? Te hago la pregunta. Cuando Jesús venga por su iglesia, ¿quieres irte con Él o quieres quedarte acá sobre la tierra durante el tiempo de la tribulación? Yo creo que no hay que preguntarlo mucho, pero es obvio que la Biblia enseña, y lo que hemos leído enseña, que los creyentes cristianos, los seguidores de Jesucristo que forman parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, y la iglesia cristiana no significa una organización religiosa en particular. La iglesia cristiana no significa la iglesia católica o la iglesia bautista o la iglesia presbiteriana o tal religión o tal otra que se autodenominen cristianos o tal otra que se autodenominan mesiánicos. Iglesia cristiana es todos aquellos hombres y mujeres temerosos de Dios que se han arrepentido de verdad de sus pecados, que le han pedido perdón a Dios y que han recibido la salvación de Jesucristo y que reconocen el señorío de Jesucristo en sus vidas. Por fe, ellos, los creyentes, son salvos y por fe ese es el único requisito. Haberse arrepentido de corazón, haber pedido perdón, reconocer a Jesucristo como el Cristo, como el Hijo de Dios. Salvación por fe únicamente. Yo personalmente he escuchado de varios falsos maestros, incluso algunos que se creen mesiánicos, decir que si una persona no practica todas las fiestas o todos los rituales judíos que se encuentran en la Torá, si un creyente cristiano no practica todas las fiestas del calendario judío, entonces ese no es un verdadero creyente cristiano y que cuando Jesús venga por su iglesia, esa persona no estará lista y no será llevada. Ese, junto a otros criterios más, es un evangelio diferente. Si a ti te dicen que para ser salvo tienes que creer en Jesús y además hacer tal cosa o hacer tal otra, ese es un evangelio diferente. Tú que me estás escuchando en este momento, ten convicción, ten seguridad en el Señor. Si tú reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando Él venga por su iglesia, el Señor te llevará con Él. Cuando Jesús venga por su iglesia, yo me voy a ir con Él. No porque soy bueno, sino porque Jesús me ha salvado y porque lo reconozco como mi Señor y mi Salvador. ¿Tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? Si nunca has tomado un momento para arrepentirte profundamente de tus pecados, pedirle perdón a Dios y decirle a Jesús, Señor, te entrego mi vida y reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y reconozco que tú debes reinar en mi vida y que tú eres mi Señor, hazlo cuanto antes. Hoy es el día de salvación. Y cuando Jesús venga por su iglesia, vendrá por ti también. Otra circunstancia importante, ya acercándonos hacia el final de este tema y este mensaje, no se debe confundir el rapto de la iglesia con la segunda venida de Jesucristo. Lo que es conocido como el rapto de la iglesia es un evento diferente y anterior a la segunda venida de Jesucristo. El rapto de la iglesia será antes de la gran tribulación y la segunda venida de Jesucristo será después de la gran tribulación. En el rapto Jesús vendrá y en las nubes recibirá a su iglesia, llamará a sus siervos y le daremos el alcance en el cielo y nos iremos con Él para que donde Él esté, nosotros estemos con Él para siempre. Y esto sucederá antes de la tribulación. En cambio, en la segunda venida de Cristo, Jesús viene hasta la tierra junto con sus ángeles y con sus santos, es decir, con su iglesia. Después de los 7 años de tribulación, Jesús regresa con sus ángeles y con su iglesia, con sus santos, a la tierra para vencer al anticristo, para terminar con el sistema mundial e iniciar su reino
literal de 1000 años sobre la tierra. Un tiempo como siempre debió ser, sino que el ser humano metió la pata y el pecado se introdujo al mundo, a la humanidad, y lo malogró todo. Pero Jesucristo restaurará todas las cosas y tendremos un mundo en situaciones paradisíacas, como fue al principio, cuando Jesús venga por segunda vez a reinar sobre la tierra. Finalmente, una última reflexión con respecto al rapto de la iglesia. ¿Tienes expectativa por la venida del Señor por su iglesia? ¿Tienes expectativa porque Jesús venga por ti? Hace varios años atrás, comentando sobre el rapto de la iglesia con varios amigos cristianos, habían algunos que decían, no, yo no quiero que Jesús venga todavía. Si Jesús va a venir, sí, que va a venir, pero que no venga todavía. Y habían algunos, a veces hombres y a veces mujeres, que decían que no querían que Jesús venga todavía, porque todavía no me he casado, quiero casarme, quiero conocer a mi esposa, quiero tener hijos, quiero tener nietos. Otros dicen porque yo tengo muchos sueños, yo quiero realizar viajes, yo tengo proyectos, yo hay muchas cosas que yo quiero realizar. Aquellas personas que no quieren que Jesús venga aún por sus expectativas personales, van a vivir toda su vida frustrados porque nunca se van a sentir realizados esperando cumplir esas supuestas expectativas personales por las cuales no querían que Jesús venga. Y esto porque la venida de Jesús por su iglesia es infinitamente mayor o infinitamente mejor, categóricamente infinitamente mejor que cualquier expectativa que pudiéramos tener de manera personal. Cualquier plan, cualquier meta, cualquier proyecto que yo tenga en mi vida es infinitamente ínfimo comparado con lo maravilloso que será estar con nuestro Señor Jesucristo para siempre en el reino de los cielos, donde Él ha ido a prepararnos morada. Hace 2000 años se fue a prepararnos morada. ¿Se imaginan qué tal mansión, qué tal lugar tiene Jesucristo preparado para nosotros? Entonces esperemos con ansias la venida de nuestro Señor por su iglesia y animémonos unos a otros, como nos exhorta el apóstol Pablo. Este sábado que pasó, el sábado 6 de junio, ahorita, del 2020, se llevó a cabo una conferencia online, un encuentro virtual llamado Su redención está cerca. Perdón. Y expusieron varios pastores de diferentes lugares de América, de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Uruguay. Y además, de manera virtual asistieron muchísimos hermanos de muchas partes del mundo incluso. En este evento, llamado Su redención está cerca, hubieron 8 charlas. Y ustedes pueden encontrar acá mismo en la página de Gracia Calvary Chapel, aquí en Facebook, vayan un poquito más hacia atrás, y van a encontrar los links de estas charlas en la página. Y todas las charlas son sumamente recomendables, buenas para que las oigan. Pero quiero recomendarles especialmente la primera charla que dio el pastor Lucho García, y él expuso acerca del tema señales antes del fin. Y este tema nos va a ayudar a ponernos un poco más en el contexto de los acontecimientos mundiales que nos hacen saber que estamos muy cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de este maravilloso evento que será el rapto de la iglesia. También les recomiendo algo muy oportuno para nuestros tiempos. La 7ª charla estuvo a cargo del pastor Freddy Morocho de Ecuador, y él disertó acerca de las teorías conspirativas. Todo muy recomendable. Entonces, bueno, terminamos con esto. En la próxima sesión continuaremos y terminaremos con la segunda parte del capítulo 4 de Apocalipsis. La segunda parte nos referiremos al trono de Dios. Va a ser maravilloso. Oremos. Te bendecimos, Padre, con todo nuestro corazón, porque tus planes son perfectos. Te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia y tu gran paciencia, con la cual tú has permitido que todavía no se dé la hora del fin, la hora del rapto, la hora del día del Señor, porque en tu paciencia tú permites que más y más personas puedan obtener la salvación. Y no es que tú tardes en tu promesa, sino que tú eres paciente y misericordioso. Pero, Señor, sabemos que todas estas cosas van a acontecer, y te damos gracias por la promesa y por la certeza y seguridad que nos das en tu Hijo Jesucristo, de que si hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Él, entonces por medio de Él
tenemos las puertas del cielo abiertas para nosotros. Y cuando Jesús venga por nosotros, estaremos contigo para siempre, amado Dios. Te entregamos, Señor, este tiempo que viene por delante. Te entregamos nuestras vidas, la vida de todas las personas que conforman nuestra iglesia y todas las iglesias cristianas a nivel mundial. Te entregamos a nuestro país, a nuestro amado Perú. Te entregamos al planeta Tierra en estas circunstancias que estamos viviendo todavía. Y nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Señor, por hacer las cosas a tu manera. Gracias por tu voluntad y gracias por el día de hoy. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en la misma página de Facebook, ahí está un listado con todas las actividades que tenemos en Gracia de manera virtual durante la semana. A ver si no me olvido. Hoy día estamos martes. Mañana miércoles a las 5 de la tarde tenemos reunión de oración. Tenemos una cita con el Señor, una cita con Dios, mañana miércoles a las 5 de la tarde. Luego, el día jueves en la mañana está la reunión de damas a las 10 de la mañana. Si quieren registrarse o participar, comuníquense con la esposa del pastor, nuestra hermana Nori García. El mismo jueves, pasado mañana en la noche, o en la tarde, perdón, a las 5 de la tarde, continuamos con el estudio de 1 Samuel con el pastor Lucho García. Y después de ello, el jueves a las 7 de la noche, una reunión de solo varones jóvenes, reunión de varones jóvenes a las 7 de la noche con nuestro hermano Salvador. El viernes a las 8 de la noche, jóvenes adultos, Gracia, jóvenes adultos, la reunión de jóvenes adultos. Amigos, ustedes que nos están escuchando, si tienen familiares, amigos, hijos, sobrinos, que tengan 18 años para arriba, hasta alrededor de 30 o 30 y tantos, anímenlos para que se comuniquen conmigo o escriban por Facebook para ingresarlos al chat de jóvenes adultos y para enviarles una invitación para participar en la reunión que lo hacemos vía Meet, mediante la plataforma de Meet, viernes a las 8 de la noche. Los sábados tenemos el desayuno de caballeros a las 7 de la mañana. Comuníquense con el pastor Lucho García si quieren participar. Los sábados hay reunión de chicas a las 7 de la noche con la hermana Luisa Carranza. Y el día central para nosotros, el domingo, empezamos con alabanza a las 10 de la mañana con el pastor Iván y luego la enseñanza con el pastor Lucho García a las 10:30 de la mañana. Finalmente, el mismo día domingo, a las 4 de la tarde, hay dos eventos. Escuela dominical con nuestra hermana Luisa Carranza y la reunión de contracultura, que es la reunión de los adolescentes de la iglesia. También, hermanos, hermanas, les animamos, si tienen hijos en esa edad problemática de la adolescencia, la pubertad de la adolescencia, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, anímenlos a que participen en Contracultura los domingos a las 4 de la tarde con Mauricio Dávila y también por la plataforma, no sé si están usando Zoom o la plataforma de Meet. Muy bien, que el Señor les bendiga a todos, nos vemos pronto y continuamos perseverando en el Señor. Bendiciones a todos.